FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos al doctor Carlos Rosansky, es juez federal y está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? José, Luz y Jorge los saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ahí estamos. Intentando entender un país donde se saltea la justicia de una manera, ¿no? Se pide justicia, pero se la saltean de una manera increíble, ¿no? Bueno, sí, pero va en sintonía con lo que está pasando en general y en especial dentro del Poder Judicial. Sí, a mí me hace... Claramente están las condiciones, ¿no es cierto? A mí me hace acordar cuando los chicos son chiquitos y por ahí dice, papá, quiero que me compres esto. No, ¿por qué? Porque lo digo yo y basta. Esto de, y si no hago un decreto y listo, me suena a eso, ¿no? Un capricho casi... porque la verdad es que es increíble que una candidata a presidenta de la nación diga que lo que quiere hacer es por decreto poder hacer escuchas ilegales, una cosa increíble. Sí, es un rasgo totalitario que siempre tuvo Patricia Bullrich. En ese sentido no es novedad, porque lo tuvo siempre como rasgo de su personalidad y lo puso en práctica cuando fue gobierno con Mauricio. De modo que desde ese lugar no extraña, sí asusta. Y más que asustar, preocupa. A mí mucho no me asusta porque en realidad ella está en una pendiente muy pronunciada últimamente y va a continuar en esa pendiente. Ella no tiene forma de retomar porque no tiene resto ni intelectual ni emocional, ¿se entiende? Sí. Sí, es lo que decimos, en cada tema donde se profundiza un poquitito nada más, ya hace agua, eso se nota. Y también en esto, donde ella fue ministra de Seguridad, eso también es extraño porque debería conocerlo más, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella no puede manejar eso, insisto, porque tiene un déficit intelectual muy importante y bueno, y no creo que se le pueda pedir más que lo que estamos viendo. Lo preocupante es que ella es dirigente de una coalición política importante en nuestro país. Y evidentemente quienes la rodean no andan muy lejos de ese pensamiento. Claro. Si no la hubieran frenado de alguna manera, ¿se entiende? Uno piensa, esto es como en muchos otros lugares, que llegan los mejores, uno cree. Si este es el mejor exponente dentro de un partido, digo, la pucha, lo que debe haber de ahí para abajo. Preocupante. Pero bueno, le pregunto para entender un poco más allá de que se quiera hacer y hasta con acuerdo del Congreso, no sé, ¿cómo tienen que hacer para modificar? Primero que me imagino debe haber una ley internacional que, digamos, que de alguna manera le dé la posibilidad a alguien que está condenado o a alguien que está siendo procesado de poder defender sus charlas privadas con su abogado. Pero no debe ser solamente local, sino que debe tener que ver con alguna ley internacional, ¿no? Bueno, el derecho de defensa está garantizado hace siglos. Por supuesto, cuanto más reciente, más moderna esa garantía. La Constitución Nacional es inequívoca, siempre lo fue en cuanto al derecho de defensa y en la comunicación entre el abogado y su defendido es la esencia del derecho penal. Así que viendo una película, ¿no? Si vemos una película sabemos que tenemos derecho a hacer una llamada y a tener un abogado, ¿no? Me imagino. Claro, lo que pasa es que estamos en un momento de nuestra cultura en el país y en la región donde hay que replantearse el viejo chiste, ¿no? Que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y él dice cuánto quiere que sea. Es buena esa. Y eso es un problema, realmente claro. Es un problema sobre todo por la falta de respuesta. Insisto, ella en sí misma no hay que exigirle más porque es muy limitada y lo estamos viendo, pero eso no quiere decir que no sea peligrosa. Las personas que pueden tener ese tipo de inconveniente como tiene ella, de falta de capacidad intelectual y además de falta de ética, es una persona que no tiene ética de ninguna especie. Recuerden ustedes que ayer, creo, ella criticó duramente a Milei porque proponía la libre venta de armas, la libre tenencia de armas. Pero si ella fue la que dijo, si el que quiere andar armado, que ande armado. Exacto, 1 de noviembre de 2018, al salir de
de un restaurante, y eso está grabado y no lo puede negar. Entonces, evidentemente, insisto, hay una decadencia importante en lo personal en ella, pero la preocupación no es por ella en particular, ni Milei en particular, sino lo que ellos representan, el discurso actual de la derecha y su contexto. Si se quisiera modificar algo del Código Penal, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Más allá de esto, que es una locura, esto no se puede modificar, pero digo, ¿tiene que pasar por dónde? No, tendría que pasar por el Congreso, porque es a través de una ley del Congreso, claro, por un lado. Sí. Pero por el otro lado, no sería factible siquiera presentar un proyecto de esa naturaleza, porque, insisto, está garantizado no en el Código Penal solamente, y tampoco en el Código Penal, es en la Constitución Nacional. Claro. Tanto el Código Penal, que es de fondo, como el Código Procesal, que es de forma, lo que hacen es llevar a la práctica la modalidad de esa garantía, pero la garantía es constitucional, es tan elemental de que un abogado pueda comunicarse con su defendido sin ser escuchado, que lo que ella está proponiendo, insisto, trasciende un error. Esto no es un error de concepto, es un síntoma grave. Claro, claro. No, yo decía, más allá de este caso puntual, que evidentemente es impresentable el caso, pero digo, si fuera algo que afecta a la Constitución, hay que hacer una reforma constitucional primero, y así todo debe haber tribunales internacionales o organismos internacionales que puedan intervenir en una decisión de ese tipo. No, bueno, pero en esa hipótesis, aún cuando hubiera una intención que, insisto, sería absolutamente perversa, habría que modificar toda la Constitución, empezando por el artículo 75, inciso 22, que incorpora las convenciones internacionales sobre derechos humanos. A eso me refería, claro. No, pero es una locura. Por eso es impensable, es impensable. Incluso creo que ni siquiera hay que perder tiempo respondiendo las razones jurídicas por las cuales es una estupidez lo que está diciendo. El problema es cómo una candidata a presidenta está habilitada a decir ese nivel de estupidez. Sí, cierto. Bueno, salimos de ahí entonces, y lo aprovecho para otros temas que son un poco más complicados en cuanto a las formas y posibles. El caso de la jueza Figueroa, por ejemplo. Hay un pliego que se aprobó, un día el presidente firmó, un día antes se mandó el pliego, se aprobó en el Senado, y hay una polémica bárbara. ¿Cuál es su posición? ¿Qué cree usted, doctor? Bueno, se está pagando el costo de no haber tomado las medidas que correspondían. Quien le está trabando su permanencia en el Poder Judicial es la Corte Suprema. Sí. Lo que la Corte Suprema está haciendo es una barbaridad, es una canallada jurídica, ética y moral. Y eso lo estamos viendo hace rato. Lo que pasa es que, insisto, habría que haber tomado medidas políticas para que no esté pasando esto, y para que personas como la que están en la Corte dejen de estar como corresponde a nuestra tradición en materia de derechos humanos. Están violando muchos derechos de la Corte Suprema y no ha habido decisión política para frenar ese avance. ¿Y usted cree que, más allá de las formas y que después esté en minoría y todo lo demás, usted cree que pueden ir contra la jueza, que la van a voltear? No es que la van a voltear acá. La Corte Suprema, digo, ¿eh? No, pero sí, sin la menor duda, hay una tensión muy fuerte, porque la Corte Suprema no va a dar ni medio paso atrás. Evidentemente, a la Corte Suprema no le molesta que un juez se quede más tiempo luego de haber cumplido los 75 años. A la Corte Suprema le molesta que se llame Ana Figueroa, que es una persona que está dentro del tribunal más importante penal del país y que tiene peso en sus opiniones, y sus opiniones son las que no quiere ni le conviene la Corte Suprema actual. Este es el conflicto real, verdadero y profundo. Y es muy grave, realmente muy grave. Estamos hablando con el doctor Carlos Rosansky. También me parece grave, más allá de lo que pase puntualmente y de las causas en sí, que se reabran justamente causas ahora, las de Cristina y demás, justamente en un proceso electoral, faltando muy poquito para la elección y todo lo demás. Es un pase de factura también, suena todo esto, ¿no? Sí, es un corrimiento de líneas que se ha hecho hace tiempo, que tiene que ver, insisto, con la broma del 2+2, porque no hay una parte del Poder Judicial que está integrada porque es un sector mafioso, es un sector corrupto,
de altísimo peligro y que está en los principales tribunales federales. Por supuesto que hay montones de jueces y juezas decentes, pero hay un sector mafioso muy poderoso. Ese es el sector que precisamente ha corrido todas las líneas y entonces no tiene ningún problema en reabrir una causa que no jamás se podría seriamente reabrir, como Otesur y los Sauces, o replantearse cualquier cosa que haya sucedido y que a ellos no les guste. Esta es la esencia del totalitarismo, y el Poder Judicial es un lugar clave en un momento de visión totalitaria, como tienen, insisto, un grupo criminal que está dentro del Poder Judicial. Sí, ayudado también, o por lo menos apoyado por las mismas mafias desde los poderes mediáticos, ¿no? Porque sin eso sería imposible, sería un escándalo en otro momento. Y acá no solo no es un escándalo, sino que hay como se suben al mismo caballo, ¿no? Y tiran para el mismo lado. Bueno, porque forman parte de la misma organización. Claro, sí. Estamos hablando de lo que llamamos lawfare o guerra jurídica o judicial, está integrada precisamente por el sector más corrupto y reaccionario del Poder Judicial, junto con los medios hegemónicos de comunicación y con algunos servicios de inteligencia, activos o fuera de la legalidad, pero desde esos lugares se opera, por supuesto, un sector del Poder Legislativo, insisto, representado en este momento por una derecha recalcitrante que es necesario analizar y llamar por su nombre, si no nos vamos a equivocar. Yo soy optimista, ojo, yo creo que no tiene futuro esa derecha en este momento. Lo último, le pregunto por el caso Insaurralde, porque hay presentaciones, hay como 5 o 6 denuncias a uno a otro en diferentes tribunales. ¿Cree que se va a dar lugar a la primera que fue presentada en el tribunal de Lomas, en el Tribunal Federal de Lomas de Zamora? No conozco el texto. Evidentemente hay detrás de eso hay dos cosas importantes. Una es seguramente algún acto de corrupción que es gravísimo por razones obvias. Sí. Pero paralelamente hay operaciones de inteligencia detrás que también hay que empezar a estudiar y analizar a futuro. Es decir, obviamente esto no aparece de casualidad en esta fecha ni en este momento político. Claro. Bueno, y cuando aparece para mí es obligatorio sentarse a analizar qué es lo que generó esos espacios que permitieron que no solo que se hagan esas operaciones que se han hecho siempre, sino que salgan a la luz en estos momentos, y cuál es la deficiencia del Estado en que esto no pase. Es decir, de que no tener un funcionario corrupto, se hizo lo correcto, se lo apartó de inmediato, eso me parece inobjetable lo que se ha hecho, pero también es un aviso para que a futuro se analice bien qué es lo que está pasando en ese sentido. Bueno, la justicia siempre parece tener un vericueto, ¿no? Presentarlo en Lomas porque es el lugar donde él vive, reside, se supone que tiene todavía algún resabio de poder, y a su vez también ahora ya hay una presentación que el juez tiene que de alguna manera mostrarse prescindible de tomar esta causa, porque la ex mujer de Insaurralde trabaja en el tribunal. Digo, cualquier vericueto de eso puede ser utilizable, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el espacio que se le permite. ¿No es lo mismo que trabaje en otro juzgado, aunque sea en el mismo tribunal? Pero no, lo que pasa es que estamos en un momento donde cuando hay un sector tan corrupto en el interior del Poder Judicial, las normas ya no existen. Entonces se van a poder manipular al antojo de quienes son los que manejan esa situación. Esta es la realidad, pero hay una responsabilidad política en haber llegado a este punto. Claro. Y cuanto antes se tome el toro por las astas, se analice lo que está pasando y se le ponga el nombre. Hay una organización mafiosa muy grande que trasciende el sector corrupto del Poder Judicial. Y insisto, tenemos el poder real que está integrado por el Poder Judicial, por supuesto, la lapicera de los jueces, pero también con todos los apoyos de las corporaciones económicas, entre otros espacios. Y si eso llega a tener un poder político también servil a esos intereses, me parece que estamos en el horno, ¿no? No, sería una tragedia, pero no se va a producir. No se va a producir porque, insisto, no tienen resto para llegar a ganar una elección presidencial, sí para lo que sucedió en las PASO, que fue una enorme advertencia a la clase política.
Sí. Pero acá las dos propuestas de la extrema derecha, porque no es derecha, no existe derecha o extrema, es toda extrema, son inaceptables las propuestas porque las personalidades de quienes encaran esta ubicación son absolutamente impresentables. Entonces, en ese sentido no tengo ninguna duda que ni Milei ni Patricia Bullrich van a llegar a la presidencia de la Nación, lo cual no significa que no sea peligroso todo lo que está pasando, claro, que es una advertencia y que habrá que manejarlo adecuadamente. Nada más, hemos salido de cosas peores, ¿no? La dictadura argentina duró menos que en otros países de la región, más allá de la tragedia genocida, pero se le puso fin. Bueno, justamente ese tema también se pone en el tapete otra vez, ¿no? Se trae a colación de volver a revisar la historia cuando parecía ser un tema saldado ya, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el que lo está poniendo, uno de los que lo están poniendo sobre la mesa es un hombre como Javier Milei, que no tendría que poder sentarse en una banca de diputados por una larga lista de razones, que está previsto en la Constitución Nacional, porque la causal es la inhabilidad moral, y sin embargo tampoco hay salud institucional como para separarlo de ese cargo, que es lo que hubiera correspondido hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque un diputado que sostiene que se puede vender niños o que se puede vender órganos en un país como la República Argentina, con la Constitución Nacional extraordinaria en materia de garantía de derechos humanos, que es lo que yo mencionaba, artículo 75, inciso 22, no debería seguir en su banca. Esto por supuesto no es para desarrollarlo rápido. No. Yo lo que no entendía es si era por su... Ahora me queda claro, era por sus dichos, no por algo que haya hecho él en el pasado. Por eso le preguntaba. No, lo que pasa es que esos dichos fueron públicos y luego de haber aceptado su cargo como diputado. Es decir, es lo que la Constitución llama sobreveniente, es una incapacidad, una inhabilidad moral sobreveniente. La Constitución Nacional lo prevé y los mecanismos están en el reglamento de la Cámara de Diputados respecto de cómo separar a un individuo con esas características de amoralidad. Ahora, si eso no se pone en marcha, ni siquiera se discute, estamos en problemas, porque al mismo tiempo un diputado que le besa el pecho a su pareja en una sesión por Zoom, lo apartan en el momento, fue suspendido en el momento y luego tuvo que renunciar. Y resulta que un hombre que dice que se pueden vender niños en la Argentina se sigue sentando en su banca, ¿se entiende? Muy claro, muy claro. Doctor Rosaki, la última, y le agradezco mucho este ratito porque nos sacó de un montón de dudas. Así como para la patria empresarial, por ahí algún candidato es más cómodo que otro más. Para la patria judicial, ¿Milei y Bullrich son lo mismo en este caso? Sí, son lo mismo, pero yo creo que si comillas, si la patria judicial tuviera que decidir, preferiría a Bullrich, porque Milei no está en condiciones emocionales, ninguno de los dos en realidad, en mi opinión. Pero él es más desorbitado, es decir, un hombre que tiene unos pensamientos mágicos de poder comunicarse con perros muertos, excede cualquier posibilidad, y eso la familia judicial lo sabe. Así que, insisto, si tuvieran que elegir, creo que elegirían a Patricia Bullrich. Afortunadamente, ninguno de los dos va a ser presidente. Doctor Rosaki, gracias por este ratito, un abrazo grande. Abrazo para ustedes, un placer. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.